Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta. En el capítulo anterior les pedí que crearan los demás botones, estos superiores del menú. Ya lo tengo creado. Les voy a dejar el nombre que tiene cada uno de ellos. BTN Inicio, BTN Ventas, BTN Almacén, BTN Clientes Pro, BTN Reportes, BTN Dashboard y BTN Config. Esto por si desean usar los mismos nombres. No necesariamente tienen que ser, pero si van a usarlos, aquí les dejo esos nombres para que lo puedan copiar o lo puedan escribir. Vamos a ver estas opciones. El primero de ellos es el evento closing de nuestro formulario FRM menú. Voy a cerrar el formulario. Vamos a entrar al código de este formulario. Recuerden, en el capítulo anterior codificamos en nuestro evento load. Voy a hacer más grande para que se visualice el código. Estando posicionado aquí, vamos a buscar ese evento closing y lo tenemos aquí. Lo seleccionamos. Vamos a copiar el siguiente código. Voy a abrir el formulario que he estado trabajando de este proyecto, ya que aquí tengo implementado ya unos códigos. Esto también para que sea más corto el video y no se prolongue tanto. Aquí buscaré ese evento y voy a copiar este código. Este código nos va a permitir que cuando el usuario dé clic en el botón cerrar le podamos enviar este mensaje. Esto es una buena práctica, ya que cada vez que se cierra un formulario debemos de preguntarle al usuario si está seguro de cerrar el formulario o la aplicación. Vamos a dar un clic en el botón y aquí le pregunta. En caso de que no, se mantiene abierto. En caso de que sí, cierra la aplicación. Esto hace que, repito, cuando tengamos ese formulario abierto, en ese botón vamos a, a lanzar esa pregunta al usuario. Voy a cerrar este formulario porque me está mostrando un error. Voy a abrir nuevamente. El proyecto se llama TPV. Ok, aquí está el código. Voy a tratar de dejar en la descripción estos códigos para que únicamente lo copien y lo peguen para no estar escribiendo. Si lo desean escribir, muy bien, es una buena práctica para que vayan aprendiendo cómo escribir estos códigos. Vamos a buscar una propiedad que se llama minimum size. En nuestro formulario vamos a seleccionarlo y vamos a buscar esa propiedad minimum size. Voy a asignarle estos valores 950 y 580. Esto para que cuando tengamos abierto el formulario, por default se nos abre en pantalla completa y al momento que damos un clic en este botón se vuelve de este tamaño
Cuando nos posicionamos en esta esquina inferior derecha, lo podemos hacer más grande o más pequeño. Como le hemos implementado esa propiedad minimum size, este es el tamaño mínimo que va a tener. A partir de aquí no le vamos a poder hacer más pequeño porque le hemos asignado esos valores. Ustedes pueden ajustar estos valores de acuerdo al tamaño de su pantalla o hasta donde deseen que se permita hacer más pequeño. Yo estoy considerando esos valores. Vamos a agregar un panel y le vamos a asignar este nombre. Vamos a buscar ese control y lo arrastraremos al formulario. Vamos a asignarle ese nombre, panel formularios. Este nombre es importante porque vamos a crear un método que vamos a hacer uso de este nombre. Vamos a buscar una propiedad que la trabajamos en el capítulo anterior que se llama doc. De estas vamos a seleccionar a la central que se llama fill y esto lo que hará es que se vuelve al tamaño del formulario como límite superior a la barra del panel que tenemos en la parte de arriba. Este nos va a permitir que cuando vayamos agregando formularios y llamemos a esos formularios, se posicione en esta parte cada uno de los formularios que iremos llamando desde estas opciones. Vamos a agregar un formulario nuevo que yo le pondré el nombre FRM almacén. Daré clic derecho en el nombre de nuestro proyecto, buscaré esta opción agregar y aquí tengo una opción que se llama formulario y entre paréntesis dice Windows Forms. Seleccionaré esa y en el nombre quedará como FRM almacén. Damos clic en agregar y se nos agregará este nuevo formulario. Y aquí vemos su nombre que le hemos asignado. Vamos a buscar una propiedad que se llama Form Border Style. A esta le dejaremos con la propiedad None para que se quiten los botones de cerrar y la barra superior. Vamos a crear un panel que precisamente nos va a servir de barra superior. Arrastraremos ese panel y lo dejaré más o menos de ese tamaño. Buscaremos la propiedad doc y seleccionaremos la que está en la parte superior para que se posicione hasta arriba. A este le voy a dar un color con estos valores 125, 145, 155. Esto en su propiedad backcolor. Aquí están esos valores. Vemos ya el color que se va a mostrar. Vamos a crear dos botones, uno que nos servirá de submenú y otro de cerrar. Como ya tengo botones creados aquí, voy a copiarlos y los voy a pegar. Esto porque ya tiene algunos eh, valores asignados. A este le voy a borrar su propiedad text, la voy a dejar vacía y lo voy a hacer un poco más pequeño.
Este nos va a servir de submenú de este formulario que acabamos de crear. Voy a cambiarle el icono y buscaré un icono que se llama menú. Es este. Si se dan cuenta, en los celulares aparece un icono parecido como este, donde nos permite desplegar ciertas opciones. Este lo vamos a ocupar para ese fin. El nombre será btn menú almacén. Vamos a duplicar este botón, control C para copiar y control V para pegar. Y lo voy a posicionar en esta parte. A este le nombraré btn cerrar. Este nos servirá para cerrar este formulario. Voy a cambiarle el icono y seleccionaré uno que se llama cerrar. Seleccioné otro. Vamos nuevamente y aquí lo tenemos, cerrar. A este verificaré sus propiedades en caso de que no los tenga. Esta propiedad anchor debe tener seleccionada la superior y la derecha. Y esta debe estar deseleccionada. Esto para que cuando se abra el formulario siempre se posicione en la parte derecha. Vamos a agregar un panel y lo vamos a nombrar panel menú almacén. Panel menú almacén. Este lo voy a posicionar más o menos por aquí, así. Y lo voy a hacer más o menos de este tamaño. A este le voy a copiar este botón. Bueno, mejor voy a copiar de nuestro. Lo que pasa que estos botones están transparentes y lo que necesito aquí es que tenga un color de fondo. Ok, no hay problema, vamos a asignarle esos colores. Aquí tiene un color de fondo con estos valores. Vamos a asignarle esos mismos colores en su propiedad backcolor. Este lo voy a nombrar, perdón, este panel tiene una propiedad que se llama visible. Esta la seleccionaré en falso para que cuando se abra no esté visible. Por lo tanto, los contenidos que estén dentro no se van a mostrar. La idea es que cuando demos clic en este botón se muestre este submenú. Ok, el nombre de este botón se llamará BTN Productos y su propiedad text se llamará Productos. Productos.
El icono lo voy posteriormente voy a cambiarlo. Les voy a dejar una tarea para este capítulo que creen los demás botones que nos servirán para las demás opciones. Hemos creado el primero, el de productos. Por favor, creen el de compras, inventarios y reportes. Ok, lo que pueden hacer es copiar y pegar los demás, renombrarlos y cambiarle el icono y hacerlo al tamaño para que más o menos les quede como lo vemos aquí. Les quede junto y de este tamaño. Vamos a codificar estos botones que hemos creado. Vamos a regresar a nuestro menú, a nuestro FRM menú. Aquí crearemos en el código, vamos a crear lo que vemos aquí en el punto número 4. Vamos a crear dos métodos, un método para abrir formulario y otro para cerrar formulario. Este código se los voy a dejar en la descripción para que lo copien y lo peguen por si no desean escribirlo. Pueden escribirlo, les repito, es una buena práctica. De esa forma aprendemos a codificar. Aquí empieza el primer método de abrir formulario y aquí termina el segundo método. Voy a copiar y pegaré en el proyecto, en el código del FRM menú de este formulario. Al inicio, después de esta línea de código de Public Class FRM menú, vamos a pegar ese código. Aquí vemos completo esos códigos. Vamos a crear una variable de nombre formulario, que es la que nos va a permitir que cuando abramos un formulario, identifique de qué formulario se trata y lo muestre en esta parte, en este panel que tenemos aquí, que se llama panel formularios. Recuerden, este nombre les comenté que era importante porque vamos a hacer uso de él en este método. Aquí tenemos ese nombre, panel formulario. Esto nos va a permitir que cuando seleccionemos un formulario, más bien cuando demos clic en uno de estos botones, vamos a llamar a ese evento con estas propiedades que vemos aquí. Estas propiedades, si nos posicionamos en cada una de ellas, nos da una breve descripción aquí de qué se tratan esas propiedades. Algunas ya lo vimos, por ejemplo esta de doc. Y tenemos otras más, show, bring to, from. Y la otra propiedad que se llama cerrar formulario. Esta nos va a permitir que cuando cerremos un formulario le asignemos este color de fondo con estos valores, con estos números. Vamos a poder asignar ese valor al botón. Ya tengo creado el primero porque es el primer botón que se llama BTN almacén para llamar el formulario. Con esto vamos a llamar el formulario que acabamos de crear, el formulario FRM almacén. Si damos clic en él, vamos a implementar aquí un código. Vamos a copiar el siguiente código. Lo pegaremos en el evento clic.
Voy a comentar esta línea de código. Esta la vamos a ocupar en la siguiente clase, en el siguiente capítulo. Cuando demos clic en ese botón, vamos a llamar a este evento de abrir form en panel, el de abrir formularios que acabamos de crear. Y a ese botón le vamos a asignar un color de fondo con estos valores para que se quede seleccionado en señal de que tenemos abierta esta opción. Bien, volviendo a nuestro código que estábamos comentando de abrir formulario este. Bien, cuando abramos este formulario, que es el primero que tenemos implementado, esta opción de cerrar formulario, o más bien este método, irá creciendo conforme vayamos creando nuevos formularios. En este le estamos diciendo de que al abrir el formulario FRM almacén, le debe asignar estos valores eh, en su propiedad backcolor de nuestro botón BTN almacén, de este que tenemos aquí. Bien, vamos a codificar los demás botones. Este botón le vamos a asignar el siguiente código. En su evento click le vamos a asignar este código. Lo que hará aquí es que si el panel menú almacén, que es este panel, si en su propiedad visible está como falso, lo pondrá en verdadero. Y cuando esa propiedad esté en verdadero, lo volverá falso. A manera de que cuando demos un clic en este botón, mostrará este submenú. Y cuando volvamos a dar clic, lo ocultará. Vamos a codificar también este botón que nos va a permitir cerrar ese formulario. Daremos doble clic en este botón y copiaremos estas 3 líneas de código. Esto en su evento clic. Recuerden, la mayor parte es cada botón cuando demos un clic entra en ese evento. Como les comenté al principio, es importante que cada vez que el usuario pretenda cerrar una opción, le hagamos una pregunta. Esta es una buena práctica. Cuando seleccione sí, se cerrará ese formulario. En caso de que seleccione no, permanecerá abierto. Vamos a hacer la primera prueba para ver si nos arroja algún error o se muestra correcto todo lo que hemos codificado en este capítulo. Daremos clic en el botón almacén. Se muestra el formulario. Este es el formulario FRM almacén con sus 2 botones que hemos creado. Y los 2 botones que tenemos creado, el primero, si damos clic nuevamente, se oculta. Recuerden, este es el panel que hemos creado. La idea es que, como les repito, ustedes creen los demás botones que les dejo aquí. El de compras, inventarios y reporte. En el siguiente capítulo voy a traer creado estos botones para que continuemos con el desarrollo de nuestro formulario. Vamos a hacer las otras pruebas de cerrar el formulario. Si le damos clic en el botón cerrar, seleccionamos no, permanece abierto. Si seleccionamos sí, se cierra el formulario y se nos queda el menú principal. Bien, con esto vamos a concluir este capítulo. Continuaremos con el siguiente desarrollando este primer formulario de almacén que va a contener
4 opciones para empezar. Probablemente vaya creciendo conforme vayamos avanzando con este proyecto. Por favor, comenten cómo les ha ido con este desarrollo, qué opinan de este proyecto, sugerencias, comentarios, por favor, háganmelo saber para que yo lo vaya considerando en los siguientes capítulos. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.